ciudadano del Comité por la Institucionalidad Democrática. En ese sentido, señor secretario, le pido constatar el quórum para iniciar la sesión del día de hoy. Señora Presidenta, procedo a constatar el quórum de instalación. Asambleísta Elizabeth Cabezas. Presente. Presente. Asambleísta Vilma Andrade. Muchas gracias, buenos días, un saludo afectuoso a todos y por supuesto al doctor Arturo Moscoso y Giuseppe Cabrera por estar esta mañana con todo el ánimo para colaborar y dar sus criterios en esta comisión de enmiendas. Presente. Presente. Asambleísta Janine Cruz. Ausente. Asambleísta Mercedes Serrano. Buenos días con todos, presente. Presente. Asambleísta Héctor Muñoz. Presente, muy buenos días. Saludos a los invitados. Presente. Asambleísta Carlos Cambala. Feliz día. Saludos cordiales. Presente. Presente. Asambleísta Washington Paredes. Un saludo muy especial desde la región insular. Presente. Y asambleísta Fabricio Villamar. Saludos, colegas, presente. Presente. Señora Presidenta, existe el quórum reglamentario para dar inicio a la sesión. Gracias, señor secretario. Por favor, dé lectura al orden del día previsto en la convocatoria de hoy. Señora Presidenta. Convocatoria sesión número 027. Por disposición de la asambleísta Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta de la Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales que cuenten con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional, de conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, numerales 1 y 2 del artículo 7 y demás normas concordantes del Reglamento de Comisiones Especializadas, Permanentes y Ocasionales y Teletrabajo Emergente en la Asamblea Nacional, aprobado con resolución CAL 2019-2021-213, se convoca a las señoras y los señores asambleístas, miembros de esta comisión, a la sesión en modalidad virtual número 027 a realizarse el día viernes 25 de septiembre de 2020 a las 10 horas, la misma que se realizará a través de medios telemáticos con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, recibir en comisión general a los doctores Giuseppe Cabrera y Arturo Moscoso Moreno, representantes del grupo Senado Debate, dentro del tratamiento de informe para segundo debate del proyecto de reforma parcial a la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008, presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática. Atentamente, abogado José García, secretario relator. Hasta ahí, señora Presidenta, la convocatoria. Muchísimas gracias, señores asambleístas. Si es que no hay ninguna observación a los puntos de la convocatoria, daríamos inicio entonces a la sesión instalando la misma con el quórum reglamentario y iniciando con el primer punto previsto para esta mañana. Señor secretario, por favor, el primer punto. Señora Presidenta, el primer punto es recibir en comisión general a los doctores Giuseppe Cabrera y Arturo Moscoso Moreno. Muchísimas gracias. Quiero primero saludar y agradecer la presencia esta mañana de los doctores Giuseppe Cabrera y el doctor Arturo Moscoso Moreno. Ellos son profesionales en la rama de Derecho, catedráticos universitarios, y en días pasados hicieron público un comunicado como grupo de las reformas que ahora son responsabilidad de tratar por parte de esta comisión, pero también la necesidad de que dicho debate sea profundo, abarque todos los temas y de manera responsable entendamos el paso que el país está dando hacia un cambio en este tipo de situaciones. Y en esa línea yo quería agradecerles primero por esa interlocución que hacen desde la sociedad civil, entender de que efectivamente, y así nosotros lo hemos entendido, la profundidad y la relevancia de este tipo de temas y la necesidad de que se escuche a todas las vocerías que sean necesarias a fin de llegar a un punto en el que la decisión que se asuma sea lo más consensuada posible, que exista, yo diría, un conocimiento claro, más allá de que podemos tener
puntos a favor o en contra, pero que la gente esté consciente de la relevancia de las decisiones que en este momento se están tomando. Y en esa línea quisiera dar la palabra, les voy a dar en el orden en que han sido presentados el doctor Giuseppe Cabrera y el doctor Arturo Moscoso para que puedan intervenir, y al final de sus intervenciones nosotros podríamos tener alguna interacción con varios de los señores asambleístas que seguramente tendrán interés o tendrán algunas preguntas que realizar, tanto de sus intervenciones cuanto de la reforma misma que en este momento estamos tramitando. Con esta pequeña introducción, quiero entonces dar la palabra al doctor Giuseppe Cabrera para que inicie la intervención, y en segundo lugar el doctor Arturo Moscoso Moreno. Bienvenido, doctor Cabrera, gracias por su presencia esta mañana y pues tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. No quiero dejar de agradecer a usted por su predisposición, por extendernos esta invitación. No, tampoco quiero dejar pasar mi agradecimiento a la vicepresidenta, la asambleísta Vilma Andrade, por también su comunicación pronta y extendernos igualmente su voluntad de que asistamos a este debate. Muchas gracias a todos los asambleístas que se han dado presencia para escucharnos. Muchas gracias, Arturo. Y no quisiera dejar de mencionar a todos quienes firmaron. En realidad, quienes firmamos el documento venimos desde las ciencias políticas, son politólogos y sociólogos políticos quienes se han encontrado en este documento una serie de voluntades individuales que se han unificado para una acción concreta, que es convocar al debate. No estamos diciendo que seamos representantes de nadie más allá de nuestras propias expresiones, y eso quiero dejarlo claro. Y lo que creemos únicamente es que ese debate empieza con nosotros, pero no termina ahí. Lo único que estamos haciendo es querer ensanchar el camino para que muchos más entren, y de hecho ya se generó un debate en ese sentido. Hay una serie de colectivos sociales, políticos, un grupo de mujeres feministas quienes también han pedido su voluntad de presentar sus argumentos hasta este debate, y que esperamos y queremos que sean también escuchados. Yo me he permitido leer el informe para primer debate, así que voy a hacer mis señalamientos de forma puntual, primero al documento como tal, que lo he revisado, y luego ya a unos asuntos ya generales en términos ya de mi análisis político sobre tres asuntos importantes que me interesan, que son el requisito de edad, el tema de la representación con el número de 13 legisladores que se reducirían, y un tercer punto respecto al doble debate en la bicameralidad. Como digo, primero voy a señalar las cuestiones puntuales. En la página 34 del informe para primer debate, en el punto 2, yo creería importante que en el caso de que se eliminen los asambleístas suplentes, sean los partidos políticos quienes reemplacen a los asambleístas que sean destituidos o que renuncien a su cargo. ¿Por qué? Porque esto pasa en todo sistema parlamentario. El voto, y además ustedes hace poco aprobaron una reforma al Código de la Democracia de listas cerradas, entonces con eso lo que están promoviendo es el voto por un partido, por un programa de gobierno y no por un candidato como tal. En ese sentido, me parece que quien tiene que hacerse responsable sobre ese curul que queda vacío, como pasa en todos los sistemas parlamentarios de Europa, es el partido político. Además que con eso van a suplir la cantidad de asambleístas independientes que hay. La asamblea en este periodo que comenzó en el 2017 ha sufrido dos grandes fracturas. Yo creo que no es necesario que mencione qué partidos, pero dos partidos se han fragmentado, lo cual no es bueno para los niveles de institucionalidad, pero también genera niveles de disciplina partidaria más importantes, que la curul le pertenezca al partido, más aún, como digo, con un sistema de listas cerradas. En el punto 4, el tema de haber cumplido 35 años, de eso voy a hablar al final. En el punto 8, creo que no podemos hablar desde generalidades. Me parece que no se puede decir per se que la creación de un sistema bicameral genere un contrapeso al Ejecutivo sin que nosotros limitemos las funciones y atribuciones del Ejecutivo o digamos de qué forma se ejecute ese contrapeso, sino únicamente queda en una opinión y realmente no veo los mecanismos en los cuales se ejerce ese contrapeso. Lo único que se está haciendo es fragmentar a la Asamblea o al Legislativo en dos órganos bicamerales, pero eso no aumenta. Sobre todo, y además lo que más me preocupa, es el tema de que se dé al presidente la facultad de que elija la Cámara. Digamos, si
siguió que lo que es la Cámara de Representantes. Entonces, en realidad, eso sí es hiperpresidencialismo, que es lo que ha dicho el comité que busca atacar, porque en realidad no existe una razón por la cual a discrecionalidad del presidente deba quedar esa facultad de decisión sobre un tema eminentemente legislativo. Además que ahí también me preocupa el tema de que todas las leyes puedan ser de carácter urgente. ¿Cuáles van a ser? ¿Quién va a calificar cuando una ley sea de carácter urgente? Este momento son las leyes económicas, pero ¿quién califica cuáles son la subjetividad de quién queda eso? El presidente podría determinar que cualquiera pueda parecerle urgente. También, digamos, esto se repite mucho en la página 36. Yo no creo que se pueda decir que una desventaja del sistema unicameral es que existe una baja calidad de las leyes sin que tenga un parámetro o un indicador que me indique eso. No creo que exista ningún indicador que me indique mediante el cual yo pueda calificar la calidad o no de las leyes, y además en función de dos indicadores cruzados, que sería unicameralidad y bicameralidad. También creo que de igual forma en la página 39 sobre las ventajas de los sistemas bicamerales, lo mismo, para que no se crea que tengo alguna tendencia sobre uno de los dos planos. Tampoco creo que el bicameralismo permita una mejor calidad en el trabajo legislativo, porque existe una cámara de revisión o reflexión. Sobre eso quiero señalar algo importante, y es que en el caso de los sistemas en política comparada de España, Reino Unido o Estados Unidos, la Cámara ya de los senados o de los senadores ya no funciona como una cámara de reflexión. Eso funcionaba anteriormente, pero en el caso de España únicamente la Cámara de Diputados es la que aprueba la ley. Y en el caso de Estados Unidos tampoco funciona como una cámara de reflexión, menos aún en una cámara como la del Reino Unido, que es una cámara aún más elitista. Entonces yo creería que el doble debate como un indicador para que exista un doble sistema de reflexión o un doble sistema de análisis, en realidad es algo que ya no se aplica en los sistemas que han tenido bicameralidad. Por el contrario, lo que se ha hecho en todos los sistemas parlamentarios, en la gran mayoría de sistemas parlamentarios, y en los presidencialistas o semipresidencialistas, como el de Estados Unidos o el francés, con un Senado, es que se ha quitado la atribución de la doble revisión del Senado. Habrán visto en estos días que Italia fue a un referéndum. Quiero dejar claro que a veces malinterpretamos la noticia como tal, y lo que se busca no es solo la eliminación o la reducción de 1/3 de los legisladores, sino también eventualmente unificar el debate en una sola cámara, y es lo que la mayoría de diputados del movimiento proponente, Movimiento 5 Estrellas, lo ha propuesto, que es que todo se concentre en un Congreso. Entonces es un tema totalmente contrario al que pasaría en el caso del Ecuador, que más bien se aumentaría el debate con 2 cámaras. También me parece que se habla de que el tema del sistema bicameral en el punto B de la página 39 se dice que evitaría que las reformas sean demasiado rápidas. Yo creo que en el país pasa lo contrario, entonces no podemos poner nosotros una serie de argumentos para una realidad que no se somete a los hechos del país. Nuestras reformas no son rápidas, por el contrario. Ustedes aprobaron hace poco un Código de la Salud que tomó 8 años de debate y que además el día de hoy ha sido vetado, y esas sí son capacidades hiperpresidenciales, ha sido vetado por el presidente, y eso evita un veto total, lo que evita que se trate durante un año. Entonces, esa no es una realidad del tipo de leyes ecuatorianas, que las leyes se aprueben demasiado rápido. Por el contrario, las leyes se rezagan y el nivel de aprobación es bajo en relación al número de proyectos de ley que se presentan. Me parece que el punto F es más descriptivo, como el hecho de que existan 2 cámaras, diversos sistemas de representación. Digamos, los sistemas de representación o los tipos de representación, si ustedes toman a Pérez Lin, son las formas en las cuales se ejerce esa representación. O sea, una representación descriptiva, una representación de elección, una representación material, una representación simbólica, pero nada tiene que ver con sistema de representación, que yo tengo una Cámara de Representantes y una Cámara de Senado. Al final es el mismo sistema de representación, que es el electoral. Tampoco creo que haya un
algo que pruebe que en realidad se presente como un freno y como un contrapeso al interior de las funciones del Estado, como señala en el punto G. Digamos, el punto I, que habla sobre la relación ejecutivo-legislativo, que puede ser combatir la concentración de poder por ser más complejo controlar las dos cámaras, podría estar de acuerdo, pero no de la forma en la que está presentado este proyecto, porque en este proyecto de ley, como ya mencioné anteriormente, se da la facultad discrecional al presidente de que él elija cuándo una ley es urgente, ya no solo las económicas, y que además él elija a qué cámara decide que se dé la votación. El punto K me parece muy gráfico. Efectivamente, la mayoría de sistemas federales o sistemas o el sistema comunitario español en Europa, la mayoría de los senados cada vez pierden más capacidad de funciones, se disminuyen sus funciones, así que estaríamos yendo en contracorriente de lo que en realidad se está haciendo en la mayoría de sistemas parlamentarios y en los sistemas que tienen un sistema bicameral con un senado. Y además, claramente, también los sistemas de los senados son más apegables a los sistemas federales, porque lo que se intenta es que en el Senado confluya la voluntad del Estado-nación, de estas regiones que en realidad tienen intereses y competencias divididas, algo que no pasa en el país. Por más que tengamos un sistema plurinacional, en realidad es un Estado unitario, y las nacionalidades no están o no se corresponden con la división política de las provincias. Las nacionalidades indígenas y pueblos nacionales indígenas no tienen la misma circunscripción territorial que la que tienen las provincias, lo que no pasa en el caso de Europa, por ejemplo. El pueblo o la nación de Cataluña se corresponde con una división geográfica, lo mismo con el País Vasco. Eso no pasa en el caso del país, y eso es en realidad una de las razones por las cuales existen los sistemas de senados o bicamerales en los sistemas federales. Hay una observación en la página 41 que ha hecho el miembro del comité, el doctor Pérez Luz, sobre que los asambleístas se elijan en segunda vuelta electoral. Yo estoy de acuerdo con que se elijan, y de hecho hay una propuesta dentro de esto, yo estoy de acuerdo con que se elijan en tiempos diferenciados al presidente, porque efectivamente permiten que el elector se correlacione, se represente, se identifique referencialmente con su legislador y lo convierte en un legislador local, como pasa en el caso del Reino Unido. Pero no estoy de acuerdo que eso coincida con la segunda vuelta electoral, porque va a pasar lo que pasa con el sistema semipresidencialista de Francia, que cuando en la segunda vuelta electoral la coyuntura cambia, precisamente se produce lo que se llama como cohabitación, un presidente que gana, pero que tiene que convivir con un partido de oposición en mayoría. Y además, no a medio periodo, como sería una de las propuestas de votación, sino al comienzo de su periodo, lo que va a ser muy difícil que pueda gobernar en un comienzo. El tema, esto es uno de los temas que más me preocupa y de hecho voy a hablar al final más detalladamente, pero no quiero dejar pasar que el Senado se conforma por 30 senadores, la elección por listas nacionales, los miembros de los representantes, un representante por cada provincia y uno por cada 200,000 habitantes o fracción que supere los 150,000. El gran problema de esto no es Pichincha, Guayas y Manabí, que tienen entre 12 y 20 legisladores. Si quieren reducir legisladores, yo creo que la reducción se daría por las provincias que tienen una gran representación. El problema es con aquellas provincias que están infrarrepresentadas y que van a quedar con menor representación de la que tienen en este momento. Todas las provincias de la Amazonía en este momento escogen 2 legisladores. Con la reducción de los legisladores, las provincias que se van a ver afectadas porque no llegan a poblaciones de 200,000 habitantes, Pastaza llega a una población de 90,000 habitantes, van a reducirse de 2 a 1 legislador. Y en el caso de Galápagos sería lo mismo, de 2 a 1 legislador, y Cañar y Bolívar de 3 a 2 legisladores. Lo que significa que otra vez se concentra el poder en las grandes sedes urbanas, en Quito, en Guayaquil, y bueno, en una provincia con una población fuerte como la de Manabí. ¿Y qué pasa con los sectores? Yo digo, si se quiere reducir, que se reduzca donde mayor número, y eso creo que es una deuda pendiente que dejó la Asamblea, que es cuando se trató el Código de la Democracia, yo sé que no por ustedes, porque hubo partidos que bloquearon eso, debió haberse eliminado las circunscripciones de Manabí, Pichincha y Guayas, porque eso permitía que la fórmula electoral tenga sus efectos
de proporcionalidad mucho más ejecutables, mucho más visibles, porque a partir de los 7 escaños es cuando recién se puede ver los efectos de la fórmula electoral. Así que en realidad el cambio de fórmula entre D'Hondt a Webster es mínimo si no tenemos circunscripciones lo suficientemente grandes para que funcionen esa representación. Y como digo, lo que más me preocupa es que otra vez los sectores lejanos, los territorios de provincias de la Amazonía, insulares y provincias pequeñas de la Sierra Centro como Cañar y Bolívar queden infrarrepresentados. Aquí igual me parece que es un juicio de valor, no hay algo que realmente me pruebe esto, que en la página 46 se habla de que se eleva la calidad de representación. Digamos, no hay un indicador que me diga que porque va a haber menos curules en competencia voy a tener mejores legisladores, porque podrían quedarse efectivamente quienes mejores condiciones tienen. De hecho, tal vez ahora con el cambio a listas cerradas ya se ve menos, pero antes se prefería poner entre varias listas a quienes tienen una imagen ya construida o una imagen ya construida desde los medios, de donde sea, desde la farándula, cualquier cuestión similar, pero eso no significaba, y ellos eran las cabezas de listas porque permitían arrastrar. Yo espero y en verdad creo que el cambio a listas cerradas va a cambiar eso, pero tampoco es garantía que por la reducción o porque haya mayor competencia electoral va a haber mayor calidad de representantes, porque por el contrario, quienes efectivamente disputan los espacios a partidos ya consolidados o partidos grandes, van a tener que hacerlo en los márgenes de esos partidos y en nuevos partidos, y eso significa que va a ser mucho más difícil que lleguen. Digamos, tener 35 años de edad tampoco creo que es garantía alguna de que se tenga mayor experiencia en el ejercicio de la función, porque puede presentarse alguien de 50, 60, 70 años al cargo de senador y no por eso significa que tenga experiencia previa en la política, porque los partidos dentro de su competencia electoral o del desarrollo de sus primarias en la democracia interna no le exigen a los candidatos que tengan previa experiencia para el ejercicio del cargo como legisladores. Entonces, no creo que haya una correlación entre mayor edad y mayor experiencia en el cargo. Tal vez mayor experiencia de vida, pero no mayor experiencia en el cargo que van a desempeñar como senadores. También me parece que es innecesario, esto no pasa en ningún sistema bicameral, en la página 51, que haya un presidente y un vicepresidente del Pleno. Creo que si hay un presidente y un vicepresidente de cada cámara, basta. No entiendo para qué tendrían que confluir en un nuevo cuerpo, en un nuevo órgano, sobre todo si sus funciones no van a ser diferenciadas con las de los presidentes y vicepresidentes de cada una de las cámaras. Y como digo, esto no lo he visto en otros modelos. Generalmente lo que sí he visto es que el vicepresidente de la República, del Ejecutivo, pasa a ser presidente del Senado, como en el caso de los Estados Unidos o como en el caso de Chile. También me parece en la misma línea, ¿no? Si queremos atacar el hiperpresidencialismo, si queremos darle más fortaleza al legislativo, una función en la que yo además creo que es importante para que se profundice la democracia de forma plena, el darle más funciones y más atribuciones al legislativo, no podemos poner en la página 51 que los asambleístas o los senadores van a ser convocados mediante decreto ejecutivo del presidente de la República. Básicamente es una orden del presidente para que sesionen, lo cual por supuesto que viola la autonomía del cuerpo legislativo para que decida cuándo sesionar y bajo qué término. Estoy de acuerdo con la propuesta de la página 52 sobre que el tema de la fiscalización y el control político debería ser ejercido por todos los miembros del Parlamento. Creo que el caso de Estados Unidos nos sirve de forma paradigmática, o el modelo español, que es que para cada proceso de fiscalización se crean comisiones multipartidistas para analizar según el proceso de fiscalización que se está haciendo. Y claro, cada partido tiene la posibilidad, cada bancada, de mocionar a las personas que quisiera que formen de eso. Yo creo que también lo hace más dinámico el proceso de control político y que facilita el tema de la fiscalización, contrario a lo que pasa en este momento, que es el tema de que se concentre en una comisión. Ustedes recordarán el debate jurídico que hubo sobre si se podía o no reformar esa comisión. Efectivamente, con este cambio se daría más flexibilidad para que
ya no sea necesario entrar en ese debate. El tema de el punto 7.3, que habla sobre la formulación de leyes en la página 54, efectivamente, la revisión que se haga por la Cámara opuesta, digamos, lo que creo es que va a ralentizar la promulgación de las leyes. Además que me parece que es desproporcional, ¿no? Porque una Cámara de 30 legisladores va a revisar el trabajo de una Cámara de 90. Y, digamos, más allá de la edad de 35 años, no hay ninguna otra garantía, porque recordarán que el juez Ali Lozada dijo que era inconstitucional pedir requisitos de 10 años de experiencia profesional o título universitario para el ejercicio tanto de cargo de representante como de senador. Entonces no hay ninguna garantía que el trabajo de la Cámara del Senado va a ser mejor que el de la Cámara de Representantes. Entonces, digamos, la revisión como digo, que se puede dar a los proyectos de ley de la Cámara de Representantes por parte del Senado, en realidad me parece que es desproporcional, como digo, y además ralentizaría la promulgación de las leyes, y además ya va en contracorriente de la mayoría de sistemas bicamerales que ya no apuntan a que el Senado sea una Cámara de revisión. Si ustedes ven, en realidad ya ni en el sistema español, el alemán o en el estadounidense se considera al Senado como una Cámara alta. Son cámaras similares, con la única diferencia de la edad, pero con competencias y funciones parecidas, por lo cual lo que más se ha evitado es que la una se convierta en una cámara superior sobre la otra, simplemente cambia el sentido o las funciones que pueden tener, en el caso específico de Estados Unidos, la sustanciación de los juicios políticos ante el Senado, pero no existe una jerarquización de cámaras, lo cual yo creo que no debería existir en el caso de que se apunte a la creación de un Senado. Igual, en el mismo tema de la promulgación de leyes, una interrogante que ya presenté: ¿quién define cuándo una ley es urgente? ¿Por qué lo define? ¿Con base en qué? A la discrecionalidad de quién queda eso. También, ¿por qué el presidente tiene que elegir qué cámara es la que decide? Efectivamente, el proyecto amplía la facultad del presidente para proponer leyes urgentes. Eso es en todo y en cualquier materia, en todo caso es hiperpresidencialista y nos puede traer a problemas, sobre todo con una figura de hecho más que de derecho, que es la de la entrada por el Ministerio de la Ley. Yo recuerdo que cuando se aprobó la ley de apoyo humanitario, muchos legisladores decían que han aprobado esa ley porque si no, su texto era peor si no se modificaba y se permitía que entre por el Ministerio de la Ley, y por eso se allanaron a votar por ese proyecto de ley. Entonces, son esas las cuestiones que en realidad presionan al legislativo a aumentar los tiempos en los cuales tratan una ley, además que una ley termina entrando así el legislativo no lo haya aprobado en esos mismos términos. Esos deberían ser las dos cosas que se revisen principalmente. El tema del veto presidencial, tanto parcial como total, como la facultad de la entrada por el Ministerio de la Ley. Digamos, creo que hay una contradicción en la página 55 que a lo mejor yo no fui capaz de comprender, pero se dice: el proyecto mantiene el veto parcial, pero lo regula para que el Ejecutivo no asume este rol. Y luego en el párrafo siguiente dice: el proyecto contempla que el veto total o parcial por parte del presidente de la República. Bueno, ¿quién ejerce el rol? ¿Lo ejerce el Ejecutivo o no lo ejerce el Ejecutivo? Entonces me parece que es necesario clarificar ese sentido que se le está dando al veto parcial. Lo que sí me parece muy provechoso es el cambio que se ha hecho al allanamiento del veto, que en este momento se requiere una mayoría calificada para poder aprobar una vez que el presidente ha vetado parcialmente una ley, no así una mayoría simple cuando aprueba la ley, lo cual es un absurdo porque es su misma ley la que va a reformar. Me parece bien que se haya eliminado eso. Digamos, yo creo que en la misma página 7. En el punto 7.4 de la página 55, sobre la función de las facultades de fiscalización, que sería la aprobación del presupuesto general o su negación, en su rol de revisora, la Cámara aprueba o niega este informe. Creo que ahí hay un riesgo
que es que se puede ralentizar otra vez los procesos porque haya un doble debate. Y además, en el contexto actual en el cual, digamos, es evidente y no es un secreto para nadie que estamos en una dura crisis económica y que los presupuestos de los próximos gobiernos a lo mejor apunten precisamente a la austeridad y a la reducción, y va a ser difícil que se pueda lograr un consenso de las dos cámaras que legítimamente van a responder a lo que su electorado le diga y no a lo que el presidente o el Ministerio de Finanzas le presente como un recorte inminente, tal vez en áreas que ellos no compartan, como educación o salud. Esto pasa en Estados Unidos, es lo que se llama como shutdown o cierre del gobierno, y es algo que podría pasar en Ecuador si se hace que la aprobación sea por dos cámaras. Dejar al gobierno sin presupuesto, quién sabe por cuánto tiempo, hasta que se logren los consensos para la aprobación en dos órganos. Digamos, yo creo que sí hay que revisar un poco en la página 55 la eliminación del requisito por parte del dictamen constitucional de la vacancia del cargo. Yo creo que más allá de que hubiera o no el contexto para la salida de, por ejemplo, el presidente Gutiérrez, fue esa la forma en la cual se lo destituyó y se posicionó al vicepresidente. Entonces, es una figura peligrosa, sobre todo en un contexto de convulsión social, que es muy común para el caso de Ecuador, y que, a diferencia de lo que se dice en este informe, que no es una práctica que se haya utilizado, en realidad sí es una práctica habitual. El Congreso también sesionó para la destitución de Bucaram en el 96, y habría que tener cuidado, sobre todo, digo yo, en el tema de la vacancia del cargo, que no requiera el dictamen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Por otro lado, yo creo que es positivo que no se pida el dictamen de constitucionalidad para el juicio político, porque eso es otra cosa. El control político es una de las funciones claves de la Asamblea, y era innecesario que un órgano jurisdiccional sea el que defina o haga un dictamen previo para que se pueda ejercer ese control político sobre el presidente. Perdón, doctor Giuseppe, disculpe que le moleste. El tiempo, unos 5 minutos, disculpe que le moleste para ya pasar a la otra persona, por los tiempos. Listo. No, claro, le agradezco. Gracias. Mejor por avisarme. Dado el tiempo, quiero pasar directamente a los 3 temas puntuales que más me preocupan sobre el tema del Senado. Listo. Bueno, yo creo que el tema central no es Senado sí, Senado no. De hecho, lo hemos dejado claro en nuestro comunicado. Arturo puede que vaya en otra línea, y yo tampoco, digamos, necesariamente creo que deba o no haber un Senado. La cuestión es para qué un Senado y bajo qué condiciones, qué atribuciones y qué funciones va a tener ese Senado, y cuáles son estas limitaciones y las razones de ser para que se le den. Entonces, yo sí quiero centrarme en el requisito, bueno, las que a mí me preocupan, que son el requisito de los 30 años. Me parece que es una propuesta que, digamos, la sentencia del juez Alí Lozada dice que los representantes vendrían a ejercer lo que en este momento se llama asambleísta, y que como en este momento se requieren 18 años, ellos no pueden tener 21 años, no se les puede exigir tener 21 años para ejercer el cargo, pero él considera que el senador es un cargo nuevo, lo cual yo en realidad discrepo, porque me parece que la creación de un representante y un senador terminan siendo los dos actores o servidores de un cuerpo legislativo común, entonces debieron aplicársele los mismos requisitos, más allá de la interpretación que ha hecho el juez, primero. Y en segundo lugar, me parece que tampoco se somete a la realidad del país. Uno promulga una ley para una realidad concreta, y es, ¿nuestra Cámara está llena de jóvenes? No. En el 2017, si nosotros revisamos el promedio de edades de los candidatos asambleístas nacionales por cada organización política, todos los partidos tienen todos los candidatos tuvieron en promedio más de 40 años, siendo el Partido de Sociedad Patriótica con candidatos de 54 años, el de mayor edad, y el Partido Socialista con candidatos de 40 años. El resto de partidos están sobre los 40 años, tuvieron candidatos sobre los 40 años en las listas del 2017. Así que no es necesario. Dentro de los partidos mismos ya existe una competencia electoral complicada y difícil que hace que los jóvenes puedan obtener
la posibilidad de tener la candidatura y finalmente llegar al escaño. Y ahora ya el momento ya, esto fuera solo las candidaturas, ya el momento ya de la elección, en el periodo 2013-2017, apenas 5.6% de los jóvenes estuvieron representados, menores de 35 años, estuvieron representados en el legislativo. El 5%. Significa que no tenemos sobrerepresentación, que no estamos sobrerepresentados, así que un requisito que no se somete a la realidad del país. A lo mejor hace 30 años ese requisito hubiese tenido sentido, pero ahora ya no. Y en el periodo 2017-2021, de hecho, esto bajó en promedio. Apenas el 4% de los legisladores electos, entre esos la legisladora Cruz, fueron y tuvieron menos de 35 años el momento de ser elegidos. Y eso no se corresponde con una realidad de país. Nuestra realidad es la de una sociedad absolutamente joven, mayoritariamente joven, en el cual el padrón electoral se comprende del 43% entre los 18 y los 35 años. El sentido máximo de representación es el que nuestra sociedad se vea reflejada en quienes representan este cuerpo colegiado. No es una cuestión de elitismos, de decir que tengan títulos o doctorados o no, o másters, porque eso es para la academia, sino el hecho de que sean representativos de cuerpos populares mayoritarios. A mí me parece que nadie podría objetar que Greta Thunberg es suficientemente capaz de ser senadora en cualquier país del mundo, o lo mismo Malala, y me parece que además el mismo sistema nos ha obligado a los jóvenes a ser mucho más competitivos. Somos la sociedad, somos la generación más preparada de la historia del país y aún así la que más precariedad sufre, la que más difícil se le es obtener un cargo y la que más difícil se le es obtener estabilidad laboral. Entonces yo digo, si existe una realidad fáctica, que es que los jóvenes no llegan a la legislatura, ¿para qué ponerle más trabas a esa participación? Lo que además iría contracorriente a la reforma que ustedes han hecho al Código de la Democracia. No pueden hacer una reforma en la que piden que el 25% de las listas estén integradas por jóvenes y al mismo tiempo pedir que tengan 35 años de edad. Son contradictorias y no es consecuente con la realidad del país. Como digo, porque los datos nos dicen eso. Entonces, es innecesario pedir eso. Me parece que realmente el comité lo hizo con un sesgo adultocéntrico, porque en los datos no se refleja que los jóvenes estén ocupando los cargos o que sea por culpa de ellos que la legislatura sea mala. Y el otro tema que me preocupa es el tema de la legislación en doble cámara. Como decía, por el tema de la ralentización de los proyectos de ley. Según datos del Observatorio Legislativo, en este momento hay 861 proyectos de ley durante este periodo de vigencia. Desde 2017 hasta el 2021 que va a terminar, se han presentado 861 proyectos de ley. Y solo en la pandemia se han presentado 72 proyectos de ley, de los cuales han sido aprobados 10. Significa que el margen de aprobación de la Asamblea es del 13%. Eso con una cámara. Con doble cámara, lo más probable, o la tendencia nos indicaría a que el margen de aprobación va a ser del 7%. Significa que va a ralentizarse aún más la posibilidad de aprobación de las leyes. Por eso yo, sobre todo, lo que creería sobre la promulgación de la creación de un Senado es que debe evitarse la figura de una doble revisión. Cada Cámara debe tener la posibilidad de iniciativa legislativa, pero no tiene que haber una revisión contrapuesta entre las dos cámaras. Y finalmente, el tema que más me preocupa es el tema de la representación. Como lo mencioné anteriormente, quienes se van a ver más afectados no son las provincias grandes, no son Pichincha, no son Manabí, no son Guay, son las provincias que menos población tienen, son las provincias que en este momento ya tienen infrarrepresentación. Es demagógico, en verdad es demagógico, y lo digo abiertamente, caer en la idea de la reducción de asambleístas. ¿Por qué? Porque los datos nos dicen lo contrario. No podemos decir que nuestro país tiene muchos o pocos legisladores sin que nosotros tomemos como indicadores países para hacer comparación. En política comparada tenemos que tomar referencias para poder decir que algo funciona o no de ese sentido. Y si nosotros tomamos los mismos datos del Observatorio Legislativo, vemos que Ecuador tiene 8 legisladores por cada millón de habitantes, mientras el caso de Uruguay, que es una democracia, una democracia casi plena según los índices de Economist, una mejor democracia que la ecuatoriana, lo mismo que Costa Rica. Uruguay tiene 37 legisladores por cada millón de habitantes, porque ellos tienen apenas 3 millones de habitantes y tienen 129 legisladores, o el caso de Costa Rica, que tiene 11 legisladores por cada millón de habitantes. Y Ecuador se encuentra justo
en la parte más baja de esto, solo por encima de México, Perú, Brasil, pero México tiene 628 legisladores, lo cual obviamente se representa por la gran población que tiene este país. Entonces, no es cierto que tengamos una Cámara grande, en verdad tenemos una Cámara pequeña dentro de los rangos, regionales, y peor aún si nos ponemos en comparación con Europa. En Europa existe un legislador por cada 100,000 a 117,000 habitantes, dependiendo del sistema que tomemos. Reino Unido es el país que más legisladores tiene, con un legislador por cada 100,000 habitantes. Y el país que menos legisladores tiene es España, con 117, con un legislador por cada 117,000 habitantes. Ecuador, este momento, tiene un legislador por cada 125,000 habitantes. Está muy por debajo de los indicadores y obviamente esto se toma en cuenta para decir que una democracia es o no plena. Si nosotros queremos ponerle un contrapeso al Ejecutivo, la cuestión no es reducir el legislativo, es darle más facultades al legislativo. Tampoco creo que sean momentos para aumentar los legisladores por la crisis que vive el país, pero en realidad lo que menos se puede pensar es en la reducción, porque sería irnos contra cuestiones que sí son tomadas en cuenta y que a la final influyen en la economía, porque esto forma parte de lo que luego se considera por los grandes inversionistas, seguridad jurídica para invertir en este país, y es que no tenemos un sistema de contrapesos plenos, menos con una disminución de legisladores. Yo creería en todo caso que si lo que se quiere es crear un Senado, a lo que se debería apuntar es que si en este momento existen 15 legisladores nacionales, se pase ese número de legisladores nacionales a 30 senadores, duplicándose el número de legisladores antes que disminuyéndose, pero exclusivamente en el tema del Senado, ¿no? Porque son ellos la nueva función que se crearían y eso evitaría que afectemos a las provincias pequeñas, como he dicho, que van a ser las más golpeadas con la eliminación de los 13 legisladores, pasando a tener una Cámara de 152 legisladores que esté representada con 122 representantes y 30 senadores. Más allá de eso, cualquier criterio que diga que tenemos poco, más, menos, me parece que es mera opinión. No hay ningún indicador que nos diga que porque vamos a tener una Cámara más pequeña, vayamos a tener una mejor Cámara. Y lo que pasó en Italia, eso también es importante remarcarlo, ha sido observado por la Comisión Europea. Ha sido tachado, aunque a mí no me gusta usar ese término, pero ha sido tachado como populista y ha sido tachado como demagógico. Para que tengan un contexto, quien presentó la propuesta de reforma es uno de los movimientos que más ha afectado a la democracia en Italia, el movimiento 5 Estrellas, que no es un paradigma de partido democrático, ni tampoco es un paradigma de partido al cual se debe observar para poder acuñar o decir que estas deben ser las reformas que deberíamos ejecutar aquí, sino que por lo contrario, todos los politólogos y constitucionalistas en Italia han reaccionado y han denunciado la voluntad que desde hace tiempo tiene el Ejecutivo, el primer ministro, antes con Matteo Renzi, de reducir la capacidad de gestión o la capacidad de control, de contrapeso que ejerce el Legislativo al Ejecutivo. Les agradezco mucho y pues ahora sí daría paso a Arturo y quedo abierto a cualquier inquietud que se pueda generar. Gracias. Muchísimas gracias, muy interesantes tus observaciones. Al final, para hacer algunas otras acotaciones y preguntas, démosle la palabra al doctor Arturo Moscoso para que también él continúe con la intervención. Bueno, buenos días nuevamente con todos. Quiero agradecer a la presidenta de la comisión, Elizabeth Cabezas, a la vicepresidenta Vilma Andrade y a todos quienes hacen esta comisión para habernos recibido para abordar este tema que creemos que es trascendental en la vida del país. Quienes hacemos Senado a debate, como explicó Giuseppe, somos un grupo de académicos, politólogos, activistas políticos, a quienes no nos une nada más que la necesidad de aportar al debate de una serie de reformas que van a modificar la estructura del Estado y por ende van a modificar la forma en la que se hace política en este país. Recalcando que no necesariamente coincidimos en nuestros puntos de vista, más allá de que sí en aquel que nos lleva a pensar que este debate se debe profundizar. Lo primero que quiero decir es que
los legisladores, ustedes y luego el Pleno, tienen que tomar en cuenta algo que dijo Elizabeth al principio de esta reunión, y que es que esto se va a someter a consulta popular o a referéndum. Eso implica que deberá ser aprobado por una población. Y si nosotros nos vamos a analizar los datos de aprobación de referéndums o consultas populares a nivel mundial, incluyendo el Ecuador, nos encontramos siempre que más allá, que es un tanto irrelevante lo que se pregunta y que es más importante quién pregunta, la legitimidad del preguntante más que lo que se está preguntando. Eso implica que a veces aprobemos la población referéndums o consultas populares que pueden atropellar derechos o que pueden irse en contra de minorías, justamente porque la gente, la ciudadanía, no está bien informada y no hace una reflexión suficientemente profunda sobre los temas en que está votando. Se deja más llevar un poco por la popularidad o capacidad de convencimiento que tenga quien pregunta que el contenido de las preguntas mismas. Esto tiene que hacerle reflexionar a ustedes, señores asambleístas, sobre la necesidad de que esta reforma que se está pensando y que se va a plantear en consulta popular sea lo más debatida y lo mejor analizada dentro de la asamblea. Es obligación, creo yo, que de ustedes, porque la responsabilidad de lo que se apruebe o no se apruebe en el referéndum no estará en la ciudadanía, estará en ustedes, porque son ustedes los que van a en definitiva a aprobar qué es lo que se va a preguntar y qué es lo que no se va a preguntar. Esa consideración quería hacer antes que nada en relación a este debate. Lo segundo, yo no me quiero meter mucho en los aspectos técnicos. Coincido en algunas de las cosas que ha dicho Giuseppe, en otras no tanto. Sin embargo, además esta comisión creo que ha recibido las opiniones de juristas muy reputados, miembros de la sociedad civil que se han pronunciado en favor o en contra de establecer la bicameralidad y de la reforma en general, de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y la reforma a la Fiscalía. Y no han sido pocos los que han dicho que la reforma no es buena ni mala, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces un poco nos quedamos así como, bueno, ¿y entonces para dónde apuntamos? Y hacia ese lado va mi reflexión, porque se ha puesto mucho en la balanza si la velocidad de la aprobación de las leyes, ya lo dijo Giuseppe, es una de sus principales preocupaciones que expresó en su intervención. En el unicameralismo, la rapidez con que se aprueban las leyes en el unicameralismo versus una mayor reflexión de estas en el bicameralismo, lo que a su vez podría, en teoría, asegurar una mejor calidad de las leyes. No lo sabemos, no tenemos datos ciertos al respecto. El costo económico de tener una sola cámara en contraposición de tener dos, o la disminución del número de asambleístas, es bueno, es malo, altera la representación o no altera la representación, es una reflexión que debemos hacer y que ya la puso en el tablero también Giuseppe. O una mejor distribución del poder, ¿no? En que podría, por un lado, generar un mayor debate o el efecto contrario, ¿no es cierto? Podría generar inmovilismo y nuestra famosa pugna de poderes, no solo entre poder ejecutivo y legislativo, sino entre cámaras, ¿no? Entonces, ese también es un riesgo que está presente ahí. Sin embargo, creo que en todo este debate se ha reflexionado poco, es en el tema de que si la democracia liberal, en una democracia liberal, en una república como la ecuatoriana, es necesario un organismo de representación como el Senado. El organismo que ya ha existido
y con magros resultados además, ¿no? ¿Qué es lo que podría hacer ahora esa institución de diferente en el Ecuador que no se haya intentado antes? ¿Es democrático tener un Senado? ¿Garantiza una mejor representación de la ciudadanía? Y en ese debate, la crítica parte un poco del argumento atribuido al abate Silles, que no sé si ustedes lo han escuchado, que recoge también en cierta forma la filosofía de Rousseau, ¿no? El pensador francés, de la voluntad general. La voluntad general, dice Silles en su crítica descarnada al bicameralismo, dice que no puede ser más que una en cada momento. Y por consiguiente, el poder legislativo, dice él, no debe corresponder a dos cámaras, pues si ambas están de acuerdo, una de ellas es inútil, y si no están de acuerdo, la que no es representativa debe desaparecer. De acuerdo a estos argumentos, parecería entonces que la bicameralidad no es en realidad democrática e incluso es inútil. Sin embargo, es justamente desde este punto que, como dije, no va tanto a los aspectos técnicos, que ya los ha mencionado Giuseppe, sino al espíritu de la reforma que se está planteando. Y para esto hay que reflexionar primero en que en el Ecuador ya hemos tenido bicameralidad. Y el Senado nunca ha funcionado realmente como una cámara de representación, sino como un órgano corporativo, lo que evidentemente no lo hacía democrático. En ese sentido, la propuesta que ahora se está debatiendo no conserva esas taras de los antiguos senados ecuatorianos. Es un senado que pretende ser representativo, aún con el problema de la edad, como el señalado Giuseppe. El otro aspecto, y en el que quiero hacer aún más énfasis, es justamente en este famoso concepto de la voluntad general de Silles y Rousseau, que, como hemos visto, es, como ya les señalé antes, es el que más se utiliza para criticar la existencia del bicameralismo, por su supuesto elitismo, y que también, y aquí va el énfasis que quiero hacer, es muy utilizado para analizar y sobre todo para justificar el populismo. Autores como Laclau, Mouffe o Canavan, que Giuseppe los conoce muy bien, sostienen que el populismo es justamente la más pura expresión de la voluntad general de la población, de esta voluntad general de que hablan Rousseau, de la que hablan Silles. Y que esa voluntad general está encarnado en un líder que a quien debe responder únicamente ante ellos, ante esta voluntad general de los ciudadanos. En palabras de Canavan, la tarea de los políticos es ver cuál es la voluntad general y serlo bastante carismáticos para formar a ciudadanos individuales en una comunidad cohesionada con la que se puede contar para promoverla. ¿Qué quiere decir esto? Que apelando a la voluntad general del pueblo, el populismo pone en práctica una lógica de articulación que permite la formación de un sujeto popular con una fuerte identidad, el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Yo. Yo le represento a ustedes, porque yo soy el representante de esa voluntad general. ¿Y a quién vamos a cuestionar? A la élite, al status quo. Y los líderes populistas encuentran justificados en esta supuesta representación de la voluntad popular en las instituciones estorbos para el cumplimiento de sus metas. De su meta además de redención del pueblo, ¿no? De redención del pueblo que hasta ese momento no tenía un representante. Así, los líderes populistas empiezan poco a poco con el desmontaje y la cooptación de la institucionalidad democrática por una parte y la discriminación y el aislamiento de quienes no piensan como ellos, de quienes no son parte de esa voluntad general, lo que termina en definitiva, legitimando el autoritarismo y los ataques intolerantes contra cualquiera que amenace esa supuesta homogeneidad de este pueblo y de esta voluntad popular. Esto, creo yo, que lo pudimos ver de primera mano en el gobierno anterior, en el que a través de un diseño institucional, que es justamente ese diseño el que se está poniendo ahora en debate,
le permitió cooptar todos los poderes, incluso el de la Asamblea Legislativa. ¿A través de qué? A través de una metodología o una fórmula de asignación de escaños que, sumado a los distritos pequeños, como ya nos contó Giuseppe, generó un efecto de desproporcionalidad enorme en donde un partido pudo controlar toda la asamblea y todas las decisiones que allí se tomaban. Así, el legislativo se transformó en una máquina de hacer leyes, en su mayoría, y me disculpo con los legisladores que las aprobaron, pero creo que es necesario decirlo, en su mayoría mal hechas, porque iban además direccionadas de cierta forma, y que no fueron producto de debate alguno, sino de imposición o de órdenes. Este diseño institucional, que es el que está en juego con esta reforma, no solo tiene la intención de volver al régimen en bicameral, sino también desaparecer al Consejo de Participación que disminuye esta reforma. Como ya lo dijo Giuseppe, nosotros no podemos anticipar que la existencia de un Senado vaya a transformar al Ecuador en un país más o menos democrático. Pero yo sí creo que se debe considerar en este debate todo esto que les he dicho en relación a la voluntad general y al tratamiento que la voluntad general puede dársele, que en muchos casos puede terminar atropellando las mayorías, para ver si es que de esta forma, a través de esta bicameralidad, se puede corregir estos excesos mayoritarios y proteger a los ciudadanos de la imposición de decisiones tomadas por la mayoría, pero que puedan ser violatorias de sus derechos y destructoras de la institucionalidad democrática. Entonces, yo no me quiero pronunciar sobre si ustedes deben o no deben aprobar esta reforma, pero sí creo que debe entrar en el debate esa reflexión profunda acerca de ponerle cortapisas a los atropellos que pueden tener las grandes mayorías lideradas por líderes populistas y amparados en esta famosa voluntad general. Y eso es por mi parte. Les agradezco mucho haberme escuchado. Muchísimas gracias, doctor Moscoso y doctor Cabrera. Definitivamente muy enriquecedoras sus intervenciones. Quisiera que me permitan, voy a preguntar a los señores asambleístas si es que hay algunas consultas que quieran hacer referente a sus participaciones o en general a estas reformas. Así que, señor secretario, le agradezco, por favor, preguntar si es que hay consultas al respecto. Señora Presidenta, la asambleísta Vilma Andrade ha solicitado la palabra. Listo. Tiene la palabra asambleísta Vilma Andrade. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días nuevamente. Un saludo afectuoso y quisiera recalcar mi agradecimiento, mi reconocimiento por el esfuerzo y la argumentación que se ha dado en esta mañana de los doctores Giuseppe Cabrera y también de Arturo Moscoso. Veo esa gran preocupación, pero además una gran responsabilidad como ciudadanos al haber hecho una revisión exhaustiva de la propuesta. Nos han demostrado no solamente el interés, sino además las justificaciones y nos han puesto en alerta de algunos de los temas que ya también han sido abordados en esta comisión y que lo hemos tratado en varias comparecencias. Ustedes conocen, aquí se ha recibido a varios juristas, a constitucionalistas y también en otros niveles a actores políticos, sociales que han dado sus puntos de vista.
No va a ser suficiente todo lo que nosotros podamos trabajar realmente para poder poner acorde los textos de esta propuesta, quizás al planteamiento que pueda ser el más óptimo. Es muy difícil, no tenemos una forma clara inclusive de definir cuál va a ser la norma que garantice realmente una mejor representación, una mejor legislación, una mejor fiscalización. ¿Qué hemos hecho sobre la base que ustedes conocen? Esta propuesta que nace como iniciativa ciudadana y que ha debido contar con un trabajo y un esfuerzo inicial de el recoger las firmas, de hacer una promoción sobre la propuesta y llegar a la Asamblea Nacional. Si bien esta propuesta que viene del Comité por la Institucionalización Democrática tiene que ser debatida en la Asamblea y tenemos la responsabilidad, lógicamente, de dejarle y aprobarla si fuera el caso, no es una camisa de fuerza para los asambleístas. No es que nosotros tenemos que encasillarnos en la propuesta efectivamente como la presentaron. Sí tenemos que hacer ciertos correctivos que son indispensables, pero creo que sí también tenemos que tomar en consideración que hay un dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional que establece que la misma no cambia la estructura del Estado y por lo tanto en algunos temas tienen que ser abordados, y es clara también el dictamen justamente para que luego pueda realizarse la consulta popular. En ese sentido, yo también quiero reflexionar de que la preocupación final será cómo la población, los ciudadanos, aceptan o no esta propuesta que por la propia presión de quienes la promueven quieren hacerla dentro de un proceso electoral. Sabemos, ya la referencia histórica nos demuestra, los referéndums han sido siempre, y el doctor Moscoso lo dijo claramente, han sido una posibilidad de aprobación o no a quien lo promueve. Y entonces, muy complejo en este momento saber cómo van a responder los ciudadanos frente a la propuesta, pero eso ya en el orden político. Y en los planteamientos que ustedes los hacen, de hecho, hay cantidad de elementos, porque con la revisión, sobre todo de Giuseppe Cabrera, que ha sido minuciosa, hay muchos argumentos que efectivamente nos llevan a varias reflexiones. Sobre eso yo quiero llamarles también a ustedes como actores sociales, como generadores de opinión en nuestra sociedad, para que puedan también entender las atribuciones que de alguna forma esta comisión las tiene. Y hasta cuánto podríamos nosotros desnaturalizar la propuesta. Creo que hay que mirarla eso en el contexto. Creo que aquí en la misma comisión ya hemos tenido un debate importante de quienes no creen que debe haber la bicameralidad. En mi caso, mi referencia o mi opinión ha sido basada quizás en experiencias de otros países cercanos a los que he podido acceder, a estar presente, a analizar con mayor profundidad, como en Chile, que es increíble. Nosotros estamos yendo a la bicameralidad y veíamos por la fuerza y la contundencia realmente, sobre todo en la fiscalización, que no se genere este conflicto de intereses. Para mí me parecía muy importante que se genere el proceso de enjuiciamiento a un funcionario público en la Cámara de Representantes y el Senado sea el que decida o no su censura. A mí eso me parece relevante, vital para nuestra democracia, porque ya hemos visto desgraciadamente cómo asambleístas que no tienen ética aprovechan de espacios de fiscalización nada más para tratar de beneficiarse, presionar, chantajear. Creo que ese elemento que ya sabemos, eso sí está en nuestra historia, no de ahora.
ahora lo hemos visto de cerca, pero lo hemos visto en general en nuestro país. Yo veía como fundamental por eso el hecho de tener las dos cámaras. Sin embargo, aquí hemos tenido también otros criterios respecto a lo que abordaron también ustedes, ¿no es cierto? El de que el tener las dos cámaras quita el número también de representantes, limita la representación de provincias más pequeñas con menor población, y básicamente esos temas también necesitan tener una mirada y una decisión de esta comisión, porque a la larga, si bien hemos recibido varias y en cantidad de observaciones, nosotros las tenemos que ir procesando. Lo que sí quisiera comprometer es que efectivamente en este trabajo que ustedes han puesto los puntos específicos, también puedan aportarnos con elementos, y aquí no sé, los colegas asambleístas si están de acuerdo, es que nosotros tenemos, y hay que reconocer, tenemos un equipo técnico muy pequeño. Básicamente nuestro secretario es el que está haciendo un gran trabajo con el equipo asesor de cada uno de los despachos. Es un equipo pequeño. Ustedes saben lo que significa hacer un cambio o hacer una reforma parcial a la Constitución. Y aquí yo he hecho este señalamiento público, que la propuesta hecha por el comité no está completamente bien realizada. Hay que decirlo. O sea, nos dieron a nosotros la propuesta y aquí tenemos que nosotros insertar en el cuerpo normativo con un trabajo enorme, porque ustedes saben que un cambio en la Constitución, una coma, puede cambiar el sentido del texto constitucional. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener aquí una previsión inmensa y hemos pedido, y yo he recalcado varias oportunidades en la necesidad de que esta comisión realmente pueda pedir de la asesoría de varios constitucionalistas que trabajan en la Asamblea para que puedan aportarnos y ayudar en esta difícil engranaje, porque nosotros podríamos decir en este momento, sí, asumimos lo que el doctor Moscoso, el doctor Cabrera nos están diciendo sobre este punto específico y lo retiramos, le ponemos, le agregamos, pero todo, ustedes saben, luego deriva en un cambio total y por lo tanto minucioso. Y allí queremos, y a eso abonaba mi argumento, de comprometerles a ustedes. Sabemos que no es su responsabilidad hacerlo, pero que puedan de alguna forma en lo que nosotros vamos procesando las observaciones y que ya se está haciendo una matriz, que ya la hemos hecho con mucho esfuerzo para presentarle al primer debate, se pueda sobre eso trabajar, porque no podemos, insisto, desnaturalizar la propuesta y cambiarle, o sea, decirle no, ahora nos quedamos como estamos. Creo que esa respuesta tampoco, creo que sería un mensaje muy negativo para el país. En el país está, creo que una imagen clara de que necesitamos hacer cambios y que estos cambios hay que buscarlos hacer entendiéndose la necesidad de que haya gobernabilidad y que haya un espacio de un tratamiento entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Complejo, difícil, porque también ya hemos vivido lo que ha sido la aparente gobernabilidad, ¿no es cierto?, con 100 asambleístas del periodo pasado que realmente podían tener una cantidad inmensa como tuvieron de legislación, toda venida de la presidencia, de la Secretaría de la Presidencia, hechos los proyectos, sin debate. Entonces, también hay que mirar eso. Esa es mi preocupación, de elegir los asambleístas en la segunda vuelta, con lo cual es un hecho que en el Ecuador ha pasado, que más bien la fuerza política, la ganadora, llevaría a tener la gran representación y entonces se evita o se niega el debate en la Asamblea. Hoy, en esta Asamblea, si no hubiera sido porque se fraccionó, porque se dividió el grupo de 74 asambleístas de una sola organización política, no hubiéramos tenido debate. Tengan la seguridad, no habría debate. Estos temas quizás no lo estaríamos tratando.
y en general en los cuerpos normativos no los trataríamos, no iríamos a consensos nunca, solamente se aprobaría una sola visión, una sola forma y una línea de pensamiento. Entonces yo sí destaco también la necesidad de que haya esta pluralidad, porque en la pluralidad hay debate y claro, hay que cambiar varias normas para que eso se produzca. Bueno, me he alargado demasiado, discúlpenme, pero la verdad es que ustedes han puesto muchos temas muy importantes y quiero agradecer por eso, por su visión y por sus planteamientos y esta responsabilidad que ustedes demuestran con la Asamblea, pero fundamentalmente con el país. Muchas gracias al doctor Moscoso y al doctor Giuseppe Cabrera. Gracias, asambleísta Andrade. Pide la palabra también el asambleísta Washington Paredes. Asambleísta. Sí, tiene la palabra. Muy buenos días, estimada presidenta de la comisión, Elizabeth Cabezas, colegas asambleístas, amigos invitados. Yo sinceramente quiero darles un sincero agradecimiento a las intervenciones, primero del doctor Giuseppe Cabrera y del doctor Arturo Moscoso Moreno, porque nos han dado una argumentación bastante diferente a lo que hemos venido escuchando antes de nosotros haber presentado el informe para primer debate que se llevó a cabo semanas pasadas en la Asamblea Nacional. Estoy de acuerdo en el tema que habla el asambleísta, el doctor Giuseppe Cabrera, sobre el tema de la representatividad de las provincias pequeñas, las provincias que estamos en los lugares más apartados del poder central. Regresar a un solo asambleísta y que el poder se concentre básicamente en las provincias grandes quita representatividad. Yo lo siento, yo lo sentí en la Asamblea Nacional. Asimismo, quiero decirle a la honorable asambleísta Almeida que comparto muchísimo con lo que ella mencionó, pero en el tema de la Cámara Baja y la Cámara Alta va a haber un mejor proceso de fiscalización en temas de juicios políticos. Discrepo. Hoy en la actualidad hay el filtro de la comisión que tiene que revisar la comisión de fiscalización para que pase mediante un informe al plenario y se debata si hay juicio o no hay juicio. Es lo mismo lo que va a suceder en una Cámara Baja. Uno no sabemos las conciencias que va a tener esos representantes futuros de una Cámara Baja, si van a ser iguales o no a lo que ella mencionó. No se garantiza absolutamente nada con Cámara Baja y Cámara Alta relacionada a los juicios políticos. Lo que sí es preocupante es el tema de que la comisión, bueno, nosotros dimos toda la apertura para que sea el plenario quien se pronuncie sobre las propuestas de reformas parciales de la Constitución, sobre la bicameralidad, sobre la autonomía de la Fiscalía ante la Judicatura, el Consejo de la Judicatura, y básicamente también en el tema de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero yo he visto los twitters del mismo estimado presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, que no está de acuerdo que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y nosotros, una vez haber pasado el primer debate, los tiempos nos están corriendo, como dictamina la norma constitucional, que tenemos 3 meses y 1 mes pasado la primera sesión del debate para aprobar el segundo debate y enviar el informe, hacer el informe para el segundo debate que se trate en la Asamblea Nacional. Entonces, pero la propuesta del colectivo, escuchando los argumentos del doctor Giuseppe Cabrera y Arturo Moscoso, también lo que dijo la asambleísta Almeida, discrepa totalmente cuál es la orientación, cuál es el rumbo, cuál es lo que mejor le convenga al pueblo ecuatoriano. Y como lo dijo la presidenta de la Asamblea, hoy que estamos entrando en un proceso electoral, en un proceso político, donde estas normas dejan de ser un poquito legales y se convierten más políticas, ¿no? Asimismo,
quiero decirle a la estimada presidenta que nosotros también tenemos que seguir trabajando en los procesos de enmiendas presentadas por los asambleístas y que ya pasaron el primer debate y que estamos corriendo ese año para presentar las propuestas para el segundo debate. Obviamente ya no seremos nosotros quienes vamos a tomar esa decisión en el segundo debate, será el próximo ejecutivo, la próxima asamblea, pero es nuestro deber dejar encaminado parte de este informe para el segundo debate que transcurrido un año tiene que toparse en la Asamblea Nacional. Estimados colegas asambleístas, presidenta de la Asamblea, expresidenta de la Asamblea, señores asesores de la comisión, también recordemos, por favor, que a inicios de junio llegaron también dos propuestas de enmiendas. Una propuesta de enmienda del asambleísta Marcelo Simbaña y otra propuesta de enmienda sobre el tema Galápagos dentro del caso número 1-20-RC, que fue aprobada por la Corte Constitucional. Y yo sí rogaría que, sé que el trabajo es arduo, el trabajo es pesado aquí en la comisión, pero estas dos propuestas de enmiendas que se las siga tratando y por lo menos cumplir con lo que establece y lo que podemos nosotros, modestia aparte, hacer es la socialización, el informe para primer debate, que se haga el primer debate en la Asamblea Nacional y de ahí, como tiene que transcurrir un año, ya no nos corresponderá a nosotros aprobar o no esta enmienda, pero será el trabajo que se deje encaminado para la próxima Asamblea Nacional. Es lo que yo puedo aportar en este tema, estimada presidenta, amigos oyentes. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el asambleísta Fabricio Villamar. Gracias, presidenta, colegas, qué gusto saludarles y con Arturo y Giuseppe un saludo cordial. Yo creo que podríamos centrarnos en un par de temas que me parece que son necesarios, presidente y colegas. En primer lugar, la capacidad de propuesta que tienen los ciudadanos cuando recogen las firmas es precisamente eso, capacidad de propuesta. No es necesariamente que la asamblea tiene que procesar esta capacidad de propuesta. Para eso la asamblea conforma una comisión que tiene que revisar y proponerle al pleno qué es lo que se debería meter como reforma. Por eso, ustedes recordarán, yo tenía mis reparos respecto de que mandemos el primer informe tan abierto como se lo manda para que sea el pleno el que tome definiciones. El día de hoy han aparecido algunos temas que me parecen que son importantes para irlos considerando hacia la preparación del texto del segundo debate. Sobre la reducción del número de asambleístas, me suena que se podría trabajar una propuesta intermedia, es decir, si es que la Constitución reconoce la representatividad, la representación que tienen que tener las minorías, es evidente que no habrá ninguna provincia que tenga menos de 2 legisladores. Pero, como Giuseppe lo planteaba hace un momento, el mecanismo de asignación de escaños, el cambio en el mecanismo de asignación de escaños solamente funciona cuando los escaños pasan de 7 hacia referencia a nuestro invitado y creo que tiene muchísimo sentido. Quiero recordarles, colegas, que muchas de las bancadas terminaron votando por la reforma al Código de la Democracia en cálculo a las elecciones que se vienen y no en función a lo que el país podría necesitar. Yo creo que esta reforma constitucional bien podría abrir la posibilidad de revisar este concepto y meterlo en la norma constitucional. Me parece que podría funcionar bastante bien corregir ahora lo que el cálculo electoral de hace unos meses nos le condujo a la mayoría de la Asamblea a tomar esta decisión. Creo de igual manera que esta es una buena oportunidad para poder corregir algunos aspectos del hiperpresidencialismo. Yo creo que en el primer bloque de reformas que mandamos hay un esfuerzo interesante respecto del nombramiento de las autoridades, pero sí creo que podríamos aprovechar un poco más esta oportunidad. Hay un espacio como para debatir esto con alguna profundidad, porque si es que algo se tiene que corregir es precisamente los excesos del hiperpresidencialismo. Lastimosamente, cuando se trata de hacer derecho comparado, se tiene que comparar lo que se puede comparar. No podemos comparar lo que pasa en la República del Ecuador con
regímenes parlamentarios o con democracias de otras latitudes que mantienen otras historias. El poder fundamentar que en 16 constituciones, en 17 constituciones hemos sido bicamerales y que solamente en 4 no lo hemos sido, no puede ser sustento para una reforma constitucional de esta naturaleza. Creo que ha quedado claro con las intervenciones del día de hoy que no... que la multicameralidad no determina la calidad de la normativa que pueda salir. Siendo así, siempre se podría pensar ya en tono de amistosa conversación, colegas. No es el número de cámaras lo que determina ni la calidad de la legislación ni la calidad de la fiscalización. Caso así, si es que esto fuera así, eventualmente habría repúblicas avanzadísimas con 3, 4 y 5 parlamentos. No es el número de parlamentos, no funciona por ahí. Por eso creo que, y quiero reconocer los criterios de los colegas que ahora observan de mejor talante la posibilidad de que no necesariamente nos vayamos a un sistema bicameral. Valdría la pena que se les comparta a los comparecientes del día de hoy los criterios previos que varios colegas de la comisión tuvieron respecto del tema bicameralidad. Y cuáles fueron sus argumentaciones iniciales, reconociendo la valía de poder corregir esos argumentos, ¿no? Nuevamente creo que hay una oportunidad interesante de hacer correcciones, tal vez más profundas en lo que tenga que ver con el hiperpresidencialismo, nuevamente diciéndoles, reconociendo la valía que tiene una propuesta de los ciudadanos, especialmente después de que se han dado la molestia de hacer una recolección tan grande de firmas, pero aclarando nuevamente, lo que se propone no necesariamente tiene que ser norma. Para eso está la obligación de la Asamblea y de esta comisión en específico. Un saludo, colegas, y a Arturo y a Josep. Muchísimas gracias, asambleísta Villamar. No sé si es que hay alguna otra intervención, señor secretario. ¿Me permiten? Sí, Claro, Carlitos. Carlitos, usted quiere intervenir. Tiene la palabra. Gracias, respetable dama, presidenta de la comisión. Un saludo cordial a los dos expertos catedráticos que han participado. Celebro lo que han dicho. Dos preguntas para el doctor Giuseppe Cabrera. ¿Me permite, por favor? Si se elimina los asambleístas suplentes, usted manifiesta, doctor, que sean los partidos políticos que les corresponde los que van a seleccionar el suplente. Esto significaría que puede ser otra persona que no participó en las elecciones. Por favor, solicito usted amplíe esta duda. 2. Al reducir el número de asambleístas en relación al número de habitantes, en efecto se afecta a las provincias más pequeñas, incluida la que represento, Santa Elena. ¿Cree usted, doctor, que lo más adecuado sería eliminar los distritos en las ciudades con mayor número de habitantes? Agradezco la respuesta y mi admiración y respeto a los dos distinguidos catedráticos. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias. No sé si es que hay alguna otra pregunta para así ya más bien dejarles al final las intervenciones de nuestros dos invitados, José. Señora presidenta, no existe más pedido de palabra por parte de los asambleístas. Entonces, no sé cuál de los dos quisiera contestar las inquietudes que han sido formuladas. No sé si el doctor Cabrera o el doctor Moscoso. Les dejo para que ustedes tomen la decisión. Bueno, voy a empezar yo ante las preguntas del asambleísta Cambala. Le agradezco mucho y yo comparto su preocupación por provincias efectivamente como las de Santa Elena. Luego tal vez Arturo podría agregar algo más. También no quiero dejar de pasar que yo suscribo todas y cada una de las palabras de Arturo. Qué bueno que hayamos podido complementarnos, él desde la teoría política y yo desde la política comparada, desde las dos grandes áreas de la ciencia política. Y respecto a lo que él me preguntaba,
yo, digamos, lo que podría hacer es ponerle en contexto los dos modelos que conozco. No le diría cuál, podría decirle cuál es el que es mayor de mi agrado, pero creo que cualquiera de los dos es posible. En el caso de España, cuando un legislador renuncia a su curul, lo reemplaza el legislador del partido que le seguía. Y cuando no hay, cuando por ejemplo, si todos los legisladores fueron electos por esa circunscripción, supongamos, es una circunscripción de 4 legisladores y los 4 fueron electos por el mismo partido, uno de ellos renuncia, entonces ya no hay un reemplazo, el partido tiene la posibilidad de reemplazarlo con alguien de sus filas, pero lo más común, porque además es casi imposible que se elijan 4 de un mismo partido, sobre todo en el sistema español, porque las circunscripciones son grandes, lo que se hace es reemplazar con el que le sigue en la lista. Si entraron 3, renuncia el tercero, sube el cuarto, pero de la misma lista, del mismo partido político, porque la curul le pertenece al partido político. Así funcionan las listas cerradas. En el caso alemán funciona lo mismo, pero ahí sí con mucha más apertura de que el partido sea quien haga el reemplazo directo del legislador que vendría en reemplazo del legislador que fue destituido o que renunció. En realidad esto es muy bueno porque evita, como decía, los legisladores independientes y además genera una disciplina partidaria a la interna de los legislativos y fortalece el sistema de partidos, que además me parece que es consecuente con el cambio de listas a listas cerradas. Si vamos a tener listas cerradas, ya la gente ya no está votando por individuos, está votando por proyectos, por partidos políticos, lo que además saludo, y no quiero dejar de anotar que lo que ha señalado usted, asambleísta Cambala, y que además va en relación con lo que mencionó hace un momento el asambleísta Villamar, es muy cierto. En realidad, las circunscripciones de Pichincha, Manabí y Guayas deberían unificarse, porque si no se produce lo que se llama el gerrymandering, que son las circunscripciones divididas para que respondan a los intereses de quien dividió esas circunscripciones. Entonces, ahí es cuando se producen las distorsiones en el voto y en la proporcionalidad. Entonces, yo creería que sí, que hay que eliminar, como digo, también, y esto unificado a lo que dijo el asambleísta Andrade sobre la pluralidad, si es que nosotros reducimos el número de asambleístas, de hecho, y además, si es que lo hacemos a costa de que esos asambleístas pasen a ser senadores, lo que vamos es a generar menos pluralidad, porque como bien también lo anotó el asambleísta Villamar, la fórmula electoral apenas empieza a tener efecto a partir de los 6, 7 escaños en juego. Significa que con circunscripciones pequeñas como la de todo el país, con un máximo de 5 legisladores y con un promedio entre 3 y 4 legisladores, la fórmula no tiene sus efectos de proporcionalidad deseados. Y, por tanto, disminuir aún más va básicamente a afectar a la pluralidad. Mire usted, en el caso de las provincias de la Amazonía, básicamente tendríamos circunscripciones mayoritarias de un solo legislador. Efectivamente, si es que, como bien lo anotó Arturo, si ya tenemos problema, y yo digo que no es solo por la fórmula, porque el método DON no es un método mayoritario, es un método proporcional. El Webster es un poco más proporcional, pero el gran problema son el tamaño de las circunscripciones. Si ya tenemos problema con las circunscripciones, disminuir los curules que están en competencia va a hacer que aumente. Bien lo mencionó Arturo. En el 2013, un presidente que obtuvo el 52% de los votos tuvo un 75% de representación en el legislativo. Y en el 2017, un presidente con el 39% de votos obtuvo el 50% de la representación en el legislativo. Estas son las distorsiones que se aumentarían. En el único caso en el cual sí tendríamos proporcionalidad, y además eso haría contradictorio un Senado y una Cámara de Representantes, es en el tema del Senado. Porque en el Senado, al tener una circunscripción única grande, que sería la circunscripción nacional de 30 legisladores, obviamente la fórmula electoral ya podría posibilitar los efectos de proporcionalidad deseados, que de hecho se ve. Cuando ustedes escogen, cuando vemos los asambleístas nacionales, vemos que hay mucha más variedad y han entrado partidos políticos que a lo mejor no tienen representación a nivel local o provincial. Eso creo que respondería a las dos preguntas que me hizo el asambleísta Cambala. Muchas gracias, por cierto. Muchísimas gracias. Yo sí quisiera también, para ir finalizando, hacer algunas reflexiones.
justamente acogiendo las preocupaciones y expresiones de los señores asambleístas. A ver, primero lo que ha hecho la comisión, y ustedes lo conocen porque ha sido público, es escuchar a todas las partes como corresponde en el orden y la metodología que hemos seguido en el tratamiento de estas reformas. Hemos escuchado a los proponentes, hemos escuchado a las cabezas de las instituciones involucradas y hemos escuchado opiniones tan valiosas como las que ustedes hoy nos han presentado y también experiencias de varios políticos y representantes tanto en el Senado que anteriormente existió y en el Congreso Nacional. La intención y la idea y fue la decisión de la comisión, justamente se basa en la relevancia e importancia de los temas a tratar, que más allá de las opiniones personales, que cada una es muy, muy valiosa, ¿no es cierto? Quisimos permitir que este tema relevante tenga un eco mucho más amplio en todo el pleno de la Asamblea Nacional. Y así se ha orientado. Está claro y hemos hecho ya algunos ajustes al texto que llegó de origen, no son mayores, pero sí se han hecho algunos, entre ellos me permito comentar, y sobre eso también quisiera tal vez la opinión del doctor Cabrera, es que en la propuesta original se plantea, por ejemplo, que los senadores tengan una duración de 4 años, en tanto que los representantes tengan solamente una duración de 2. A nosotros nos ha parecido que eso era complicado, porque definitivamente también la experiencia es válida. 2 años pasan demasiado rápido y una persona que llega a la asamblea apenas en 2 años está tomando, yo diría, cuerpo sus conocimientos, su experiencia, sus potenciales internos, y ya tener que salir son costos realmente complejos para el Estado. Entonces, si es que los senadores pueden estar 4, los representantes también que estén 4. Eso fue una decisión que cambió, por ejemplo, la propuesta original. Otra cosa que me parece que sí es, y ahí quisiera su opinión, como le dije. Otra cosa que me parece que es también bien importante, y no es en el ánimo de decir que en el país ya hubo la bicameralidad y no funcionó y ahora sí funciona. Definitivamente esto atraviesa por un análisis político, y ahí yo concuerdo y felicito lo dicho por el doctor Moscoso. Este momento los parlamentos en el mundo tienen un terrible deterioro de su imagen. En el Ecuador no somos de excepción, y aquí además abonado por los conflictos internos y situaciones que son públicas y que son notorias para todos los ecuatorianos. Sin embargo, también me parece que este discurso de reducción del número de asambleístas viene atado a esta campaña y a estas acciones poco atinadas, por decirlo de alguna manera, que ha ido deteriorando la imagen de la asamblea, lo cual no necesariamente tiene relación a lo que ha dicho el doctor Cabrera, que ni el número de cámaras ni el número de asambleístas van a cambiar la lógica de lo que pasa al interno del poder de la función legislativa. Entonces, me parece que efectivamente este tema es un tema sobre el cual todavía estamos hablando y estamos tratando de definir las posiciones más claras y más relevantes. No es el número de cámaras, no es el número de asambleístas, son las acciones y son las cosas que al interno de la asamblea pasen o dejen de pasar, las que van a validar el trabajo de la función legislativa. Y en ese sentido, sí me parece que es súper importante poder seguir comentando y dándole una visión tan técnica y comparada como la ha hecho el doctor Cabrera, de manera además, muy concreta, y también desde la visión política, porque definitivamente, yo lo he comentado, este es un tema muy relevante y que en un proceso electoral y en una papeleta más de ese proceso electoral va a pasar casi desapercibido, sin la capacidad de comunicación, sin el nivel de conocimiento y sin el análisis profundo de temas sensibles que como estos definitivamente no se han dado todavía en el nivel que quisiéramos. Pero obviamente en esta etapa estamos trabajando para tratar y tener mayor número de personas que puedan ir contribuyendo en estos importantes temas. Aprovecho y quisiera pedirles al doctor Moscoso y al doctor Cabrera que nos puedan hacer llegar por escrito estas ponencias, de tal suerte de nosotros incorporar en nuestros documentos de soporte y poder obviamente acoger varias de las que ustedes han hecho que nos parecen extremadamente importantes e interesantes. Y asimismo decirles y pedirle a los señores asambleístas que son miembros de esta importante comisión que nos sigan refiriendo personas que como ahora hemos escuchado y que realmente nos complace
saber los criterios de tan alta valía y de tan importante aporte que van a representar para el tratamiento de estas reformas de la Constitución. Simplemente quisiera ya ir terminando, solamente quisiera ver si es que el tema de los tiempos y los plazos de representación de los unos y los otros, cómo le parecen al doctor Cabrera, que es un tema también que vino en la propuesta original de los plazos reducidos para representantes a 2 años, mientras que el Senado sí tendría 4. Bueno, eso es el caso estadounidense. La Cámara de Representantes es la que se reelige cada 2 años y los senadores la que dura. En el caso inglés, por ejemplo, duran 6 años. Yo estoy de acuerdo con que hay que aumentar por 2 circunstancias particulares, y es que ahí sí ya tomo los contextos políticos que ha presentado Arturo, y es que ante el grado de descrédito que tienen las instituciones, no solo la Asamblea, se puede producir un efecto de desafección política, tener en permanente selección de la gente. Entonces, yo sí creo positivo que se aumente el periodo de los representantes, y yo creo que podría ser combinado. En verdad, yo creo que sí pueden haber votaciones intermedias. De hecho, me parecen positivas las votaciones intermedias porque permite refrendar los apoyos al presidente, porque obviamente el presidente va a intentar mantener su mayoría en el legislativo para poder sacar sus propuestas y proyectos de ley y poder gobernar. Entonces, sí me parece que podría ser mezclado. Si bien aumentando la Cámara de Representantes a 4 años, senadores y representantes 4 años, pero con votaciones diferenciadas, a lo mejor hacer que también por el tema de costos y por la grave crisis que pasa el país, que según la CEPAL va a demorar 15 años para que superemos, que coincidan con las elecciones seccionales. No voy a adelantarme y decir cuál, si debería ser la de senadores o la de representantes, pero una de las dos podría coincidir efectivamente con eso. Apostaría que debería ser más la de los representantes porque efectivamente, por lo menos, como se entiende en los sistemas bicamerales, el representante es el que está más cercano a su lugar, bueno, por el mismo hecho de dónde es elegido, está más cercano a la localidad de la cual fue elegido. Incluso en países como Chile, que ha presentado la asambleísta Andrade, los asambleístas tienen periodos de vacancia en los cuales regresan a sus territorios para recoger esas demandas populares y puedan llevarlas a esta Cámara que congrega el Estado-Nación, ¿no? Que es la voluntad máxima del Senado. Entonces, me parecería, como digo, interesante hacerlo a medio periodo, y también decirle que efectivamente creo que para todos ha quedado claro que menos asambleístas no significa mayor calidad. No hay ningún indicador que señale eso, y creo que hay que tomar con mucho cuidado eso, porque yo creo que es así como se está vendiendo la idea, que teniendo menos asambleístas vamos a tener mejor calidad de asambleístas. Creo que podría pasar lo contrario. Podrían quedarse efectivamente aquellos que están siendo cuestionados en este momento, que tienen procesos judiciales. No hay garantía de nada por lo uno o por lo otro. Desde ya me adelanto a comprometer a Arturo a que efectivamente vamos a hacer ese trabajo de unificar las dos ponencias. A mí me ha parecido muy, muy grato poder escuchar a Arturo. En realidad yo comparto todo lo que dijo y hacerles llegar nuestras observaciones en los 2 ámbitos. Y no solo eso, sino que además lo que hemos conversado dentro de este grupo de Senado a Debate, que es la posibilidad de una publicación conjunta de divulgación. Vamos a tratar de hacer lo que sea de lectura para todos y que pueda llegar a mucha más gente, sobre todo que guarde un sentido de una coherencia de artículos de opinión más que de artículos académicos, y lo haremos con todas las voces que están dentro de este grupo, ¿no? Con César Ulloa, con Gabriel Hidalgo, Osvaldo Moreno, con Carlos Cabrera, con toda la gente, Anabel Guerrero, todos los hombres y mujeres que han decidido unificarse a esto, y nuestro compromiso está de finalmente llegar a esa publicación conjunta en la cual invitamos, ¿no? Invitamos a debatir aún más con mayor profundidad lo que, no solo la creación del Senado, sino lo que el legislativo debería tener, porque me sumo a lo que ha dicho el asambleísta Villamar, y además me alegra bastante haber escuchado al asambleísta Cabezas antes de comenzar la reunión sobre su preocupación respecto a los tiempos. El Código de la Salud le tomó a la Asamblea 8 años debatir. Me parece que este es un tema, en cambio, republicano que se está debatiendo con demasiada velocidad, con las presiones que entiendo que está ejerciendo
el comité proponente, y yo creo que no deberían dejarse llevar por esas presiones, deberían hacerlo, como dijo Arturo, a mí me pareció muy valioso. En realidad, que sea, digamos, votado en elección hace que sea plebiscitario, pero hay autoritarismos plebiscitarios, ¿no? No necesariamente lo hace mayormente democrático por el hecho, en el sentido o en el elemento liberal de la democracia, del respeto a las minorías, no lo hace mayormente o que profundice la democracia el hecho de que sea votado en las urnas. Y creo que hay que romper un poco eso, ¿no? La iniciativa popular legislativa está comprendida como un mecanismo de participación ciudadana y se aplaude, pero no por eso tiene una legitimidad moral absoluta que la haga imbatible y que haga que no se pueda discutir de estos temas porque es irnos en contra de quienes han recogido las firmas. Me parece que no es así, me parece que hay que tener mucha más profundidad y como digo, también creo que es muy destacable todos los aportes que ustedes han recibido de los constitucionalistas que han opinado, pero también creo que es importante que abran el espacio a grupos y movimientos sociales y también a quienes trabajan en las ciencias políticas, ¿no? A mí me gustaría ver no necesariamente nos refiero a nosotros, sino a quienes también marcan mucho de la opinión y que han hecho mucha carrera académica, como Felipe Urbano de Lara, Simón Pachano, Santiago Basabe. Me parece que son voces que deberían ser escuchadas acá, porque como digo, es un elemento no jurídico, no constitucional, porque en lo constitucional, si revisamos las aportaciones del doctor Ollarte, en realidad él lo ha dicho, se puede dar en términos constitucionales, o sea, en términos procedimentales, pero acá la cuestión es en términos de política comparada y en términos de teoría política, qué tan conveniente es, sobre todo, la definición de las funciones. Y pues disculpen por haberme alargado mucho con esto. Quise aprovechar que probablemente sea la última participación, ya que se va a cerrar la sesión. Le agradezco mucho y no sé si tal vez Arturo quisiera agregar algo. Sí, gracias, Giuseppe. Simplemente hacer un poco una extensión de lo que has dicho en relación a los periodos y una inquietud que tenía la presidenta Cabezas, la presidenta de la comisión, en realidad, en relación a que yo también estoy de acuerdo en que los periodos deberían someterse a votación en más corto tiempo. ¿Por qué? Porque los periodos legislativos mejor dicho, porque las elecciones son una suerte de accountability también, de rendición de cuentas del trabajo de la labor de los asambleístas. Y evidentemente, si es que un asambleísta se percibe como que ha hecho bien su trabajo, pues va a ser reelegido. Es complejo. Se podría incluso pensar en una renovación parcial de la asamblea cada 2 años para que un poco haya también alternabilidad. Pero sí, o sea, los ciudadanos, mientras más oportunidades tenemos los ciudadanos de hacer accountability, de hacerle rendir cuentas a nuestros representantes, creo que enriquece a la democracia. Eso por ese lado. Y finalmente, nuevamente llamar a una profunda reflexión. El Senado no es, la bicameralidad no es buena ni mala per se, dependerá mucho del modelo que se adopte. Creo que Giuseppe ha hecho valiosísimas observaciones a las deficiencias y a los aciertos que tiene el proyecto. Se puede seguir profundizando en eso. Yo, en lo personal, creo que podría ser una buena oportunidad de reforma política la aprobación de un Senado, pero obviamente es solo mi opinión. Pero más allá de eso, lo que se necesita es la reflexión profunda en el tema para que cualquier decisión que se tome al respecto sea lo más meditada y lo más informada posible. Muchas gracias. Listo. Solamente antes de terminar y por compartir un poco las preocupaciones que ustedes han dicho, que son extremadamente valiosas, sobre los tiempos, lastimosamente en el artículo 442 de la Constitución nos marcan ya los cronogramas. Entonces ahí tenemos pues obviamente una presión que tenemos que cumplir esos 90 días y a partir de los 90 días hacer ese debate. Entonces hay una línea de tiempo en función a lo que en la Constitución está determinado. Y yo más bien quiero decirles que nos encantaría, yo voy a tomar contacto con varias de las personas y estaban en nuestra lista para poderles invitar y tener también que está pensado un gran foro al que desde ya les comprometo
para que sea también una difusión mucho más ampliada y en donde se puedan escuchar todas estas vocerías que han sido extremadamente enriquecedoras y valiosas. Con esto quiero concluir, ratifico mi agradecimiento por su presencia esta mañana y por los importantes comentarios que han sabido vertir para el conocimiento de todos los miembros de la comisión. A los señores asambleístas, un buen día, buen fin de semana para todos y señor secretario, por favor, proceda a clausurar la sesión. Gracias, presidenta, gracias, asambleístas y a los invitados. Se procede a cerrar la sesión. Gracias. Gracias. Buen fin de semana también. Código de la Igualmente, salud, buen- código de la Oye, salud. qué